los indicadores de la economía, del día a día, no siempre reflejan cabalmente aquellas diferencias que se van ocultando tras esa trama tan diversa que es la realidad. Bueno, vamos a compartir los datos, Pablo, que tienen que ver con los precios y los indicadores familiares de acceso a derechos. Es un informe de ISEPSI Córdoba y nos vamos a poner en contacto con su directora. Saludamos a Dalal Geraiges, con ella estamos en contacto. Dalal, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto que compartas tu tiempo con nosotros y además los datos más que interesantes que ha generado el trabajo que han ustedes realizado. Contanos, ¿cuáles son los primeros datos emergentes de este índice barrial de precios en Córdoba? Bueno, para comentarles más o menos un poquito, nosotros elaboramos dos tipos de indicadores. El índice barrial de precios, que es un indicador que elaboramos mensualmente, donde medimos la variación de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Y a su vez, anualmente, realizamos la elaboración de otro indicador que es el IFAD, que es el indicador familiar de acceso a derechos, en donde obviamente que integramos los datos de la economía, porque no solamente medimos la cuestión de ingresos, sino que también medimos el acceso a otro tipo de derechos, como puede ser la vivienda, la educación, los servicios de transporte, la nutrición y demás. Particularmente nosotros en la provincia de Córdoba venimos midiendo la variación de la canasta básica alimentaria, en donde nos da siempre un indicador, a excepción de este último mes, del mes de septiembre, en donde nos dio un poquito 2 puntos menos que lo que ha medido el INDEC, pero en general a nosotros nos da siempre un punto y medio más de porcentaje de aumento intermensual de lo que mide el INDEC, principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Con lo cual siempre decimos que Córdoba es una provincia cara para comer, ¿no? Porque nosotros hemos medido que tenemos en cuestión de alimentos un aumento del 90% interanual, es decir, que en el último año los alimentos han aumentado 90%. Nosotros siempre medimos los alimentos más accesibles, es decir, del listado de la canasta básica alimentaria, que también trae el INDEC. Siempre medimos los alimentos de menor valor, respetando obviamente el tipo de alimento y la medida, pero siempre medimos el de menor valor, ¿no? Y sin embargo, aún así, tenemos un aumento del 90%, con lo cual a nosotros lo que nos da es que casi el 70% de las familias de las zonas, de los barrios más humildes de nuestra provincia, que es las zonas en donde nosotros hacemos el relevamiento mensual del IBP en los comercios de cercanía, les decía, casi el 70% de las familias que viven en esas zonas son familias que se encuentran por debajo de la línea de la indigencia, y es decir, sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, que es de 56.000 pesos, es decir, son familias de entre 4 a 5 miembros que tienen ingresos menores a 55.000 pesos mensuales, ¿sí? Aún, según los datos que nos arrojó el IFAD, que hemos presentado los datos nacionales justamente ayer a la tarde, aún cuando casi el 82%, el 81,9% de las familias que forman parte de esas zonas, de estos barrios humildes en donde realizamos el relevamiento, aun cuando casi el 82% de esas familias se encuentran empleadas o subempleadas, ¿sí? Es decir, solamente el 16,8% de esas familias se encuentran desempleadas, totalmente desempleadas en Córdoba, ¿bien? Entonces, tenemos situaciones de familias de entre 4 y 5 miembros que tienen ingresos, que están empleadas, subempleadas, pero que aún así se encuentran por debajo de la línea de la indigencia. Claro. Bueno, consultarte, por ejemplo, por el alcance de la asistencia del Estado, porque sabemos que esa cuestión también la estudian, la analizan. ¿Qué pudieron observar en Córdoba?
Bueno, nosotros lo que pudimos observar es que hay ciertas estructuras, es decir, nosotros medimos también, por ejemplo, como les comentaba, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al transporte, y lo que tiene que ver con la infraestructura, que obviamente son, digamos, infraestructura de servicios que brinda tanto el Estado Nacional como el provincial, como el municipal, por los distintos órdenes, están bastante instaladas en estos sectores. Por ejemplo, el 91,2% de la gente entrevistada, estamos hablando de 35.000 hogares que hemos entrevistado, el 91,2% tiene acceso a la salud pública, ¿bien? Y tienen centros de salud, ya sea de dispensarios o hospitales, es decir, tienen un centro de salud cercano, en menos de 10 cuadras a la redonda, donde poder atenderse. El 56,2% de los habitantes adultos de estos hogares entrevistados tienen secundario incompleto. Es decir, que tenemos una amplia mayoría, el 56 tiene el secundario incompleto y el 27 tiene el secundario completo. Es decir, que casi el 90% de esta población tiene un nivel educativo avanzado, han completado el primario, han comenzado el secundario o lo han completado. ¿Bien? Y con respecto a la conectividad, el 41% de estos hogares tienen conectividad con acceso ilimitado, tienen acceso al transporte público, solo el 32% tienen situación de hacinamiento crítico, es decir, que viven más personas de las que puedes soportar o para la que está pensada el hogar en donde conviven estas familias, ¿sí? Si bien es un número importante, porque el 32% significan muchas familias en estado de hacinamiento, sin embargo podemos mirarlo desde otro lugar. Casi el 70% de estas familias no viven hacinadas, ¿sí? Es decir, que con respecto a infraestructura, en cuanto a servicios, educación, transporte, inclusive empleo, son familias que cuentan con estos servicios y con esta infraestructura, pero sin embargo siguen estando debajo de la línea del indigente. Contanos un poquito más con precisión lo que recién nos anticipaba respecto, vuelvo al tema de los alimentos, de las comidas, la cantidad de comidas diarias. ¿Qué pasa con la gente que cada vez tiene menos acceso a los alimentos y alimentos de calidad? ¿Cómo lo miden a eso? Nosotros lo que hicimos fue medir con respecto al acceso a la nutrición, a la salud nutricional, en distintos elementos. Por ejemplo, medimos, teniendo obviamente en esto, siguiendo los lineamientos que establece las guías de salud del Ministerio de Salud, medimos, por ejemplo, cuántas familias cumplen con las 4 comidas diarias, ¿no? Primero cantidad, luego medimos la calidad, sí, ¿no? Entonces, ¿cuántas familias cumplen con las cuatro comidas diarias? Lo que vimos es que el 56% de los adultos se saltea 1 o 2 comidas, es decir, que no cumplen con las 4 comidas diarias, y que eso baja a 31% recién en el caso de las niñas. Es decir, que las familias priorizan, aún en el caso en que no les alcanzan los recursos, porque cuando profundizamos un poco por qué se salteaban estas comidas, el 70% indicó que era por falta de recursos. Entonces, en una familia donde tienen niñas menores de 18 años, priorizan que sean las niñas quienes cumplan con las 4 comidas diarias, y son los adultos los que mayoritariamente se saltean estas comidas. Obviamente. Después, cuando pudimos, también nosotros, digamos, lo que encuestamos, profundizamos un poco, es qué tipo de alimentos consumían dentro de cada una de las categorías. Y, por ejemplo, dentro de las carnes que más se consumen es la carne de pollo, que es la más accesible, la más barata, y dentro de la carne de pollo, las partes que más se consumen son las alitas, ¿sí? En algunos casos los menudos. Hay muchas familias que no las consumen porque es algo que directamente se desecha o no se vende. Bueno, en los sectores más humildes es uno de los alimentos que más se consume en la parte de carne.
el pescado es lo que menos se consume. Una parte importante tiene que ver con el costo del pescado y otra parte importante tiene que ver con que casi el 60% de las carnicerías de barrio no venden pescado. Claro. Porque es un producto que esa población no consume. No accede. Bien, bien. Exactamente. De igual manera con los lácteos. El lácteo que más se consume es la leche, hasta las niñas de aproximadamente entre 7 y 8 años, y luego eso baja notablemente y se empieza a consumir más otro tipo de preparados como mate cocido, té, digamos, infusiones que son más económicas de preparar, claro, también. Claro. Sí, sí. Talal, te agradecemos muchísimo tu tiempo, más que interesante el estudio que nos pone de frente con una realidad complicada. Muy dolorosa, porque sabemos cómo compromete el futuro de los chicos, ¿no? Tener estos problemas nutricionales y deteriorar el tipo de alimentación, y detrás de esos números que ustedes muestran hay realidades, hay familias. Sí. Así que me estoy imaginando que mucha gente debe querer profundizar sobre estos datos. ¿Dónde pueden acceder justamente a la información más profunda y completa? Bueno, nosotros tenemos todos los informes que elaboramos mensualmente y este del IFAD también en nuestras redes. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Es ISEPSI CBA, como Córdoba, digamos. ISEPSI CBA. Así que nos pueden encontrar allí en cualquiera de las 3 redes. Yo lo que sí quisiera hacer una mención muy pequeñita, porque me parece que esta realidad, digamos, no es una realidad que naturalmente ha surgido por arte de magia o porque así son las cosas, sino que evidentemente hay una falta de políticas hacia estos sectores con respecto al control de precio de los alimentos, que es lo que mayor incide, digamos, en el empobrecimiento de estas familias. Digamos, y vemos, a pesar de los cambios de ministros de Economía, que las medidas siguen siendo exactamente las mismas y que no hay políticas serias con respecto a esto. Ya hemos visto que hay estas medidas de precios cuidados, pescado para todos, pollo para todos y demás, no son efectivas, no llegan a estos sectores porque son acuerdos que generalmente se hacen con las grandes cadenas de supermercado y son justamente estas familias que compran en el kiosco de la esquina, en el supermercadito de la vuelta o en la verdulería de enfrente, los sectores que más necesitan de que haya realmente un control importante en el precio y en la modificación y en el aumento de la canasta básica alimentaria para que deje de aumentar. No puede ser que tengamos un 5%, de un 5 a un 7% de aumento mensual en los alimentos. Claro está. Bueno, y poner de relieve también, para cerrar, que las estadísticas, lo decimos siempre, se confeccionan para ser instrumento de posteriores políticas públicas. Así que si ustedes hacen estos estudios que están mostrando esta realidad, es importante que algún político, algún responsable recoja el guante y tome medidas al respecto, porque los datos de la realidad ya están. Totalmente. De hecho, nosotros el mes pasado presentamos un proyecto de consulta popular para congelar el precio de los alimentos que conforman la canasta básica alimentaria. Durante un año juntamos 1.800.000 firmas y lo presentamos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, así que esperamos que tenga pronto tratamiento, porque evidentemente es una realidad y es un problema muy grave que afecta cada vez a más familias de todo el país y principalmente en Córdoba también. Talal, muchas gracias por tu tiempo, que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Saludos a toda la audiencia. Gracias.